12 de mayo de 2003, 10 de la mañana. En una obra de demolición en Pozuelo de Alarcón, Madrid, la maquinaria pesada se detuvo en seco. Fue en el instante en que la pala de una excavadora horadaba un punto a 1,5 metros bajo tierra. Entre los cascotes de cemento, asomó un fragmento de hueso blanquecino. El jefe de obra ordenó detener los trabajos de inmediato. Aquí hay algo, gritó. Los obreros acudieron corriendo a su llamada. La policía no tardó en llegar y se desplegó la unidad de criminalística. A medida que retiraban la tierra con sumo cuidado, apareció un esqueleto en perfecto estado. El cráneo presentaba una clara fractura, como si hubiera sido golpeado con un objeto contundente. Restos de ropa estaban mezclados con la tierra. A juzgar por el estado de los tejidos, la persona llevaba enterrada allí como mínimo una década. Esto es antiguo, comentó uno de los agentes. Tendrá más de 10 años, como mínimo. Ante las palabras del técnico de criminalística, un silencio tenso se apoderó del lugar. La policía comenzó a investigar de inmediato el historial de la propiedad y descubrió un hecho sorprendente. Hacía 14 años, en 1989, se había denunciado la desaparición de un joven de 28 años que vivía en esa misma casa. En aquel entonces, la policía investigó durante 3 meses, pero no encontró ninguna pista. El caso se cerró como una desaparición voluntaria de un adulto y quedó sin resolver. 14 años después, con el hallazgo del esqueleto bajo tierra, se inició el cotejo de ADN. 3 días más tarde, llegaron los resultados, coincidencia total. La madre, que llevaba 14 años esperando a su hijo, se derrumbó en la comisaría al recibir la noticia. Así que mi hijo estuvo ahí durante 14 años, su voz temblaba. Sin embargo, este caso ocultaba una verdad aún más estremecedora. ¿Por qué desapareció aquel joven en 1989? Se llamaba Javier García, un estudiante brillante, graduado con matrícula de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Se había presentado a las oposiciones a la judicatura. En el momento de su desaparición, solo faltaban 3 días para la publicación de la lista definitiva de aprobados. Todo su entorno daba por hecho que lo conseguiría. Javier aprobará. Es evidente, decían sus profesores universitarios. Sus compañeros de estudio también lo confirmaban, lo tiene asegurado. ¿Por qué un joven a punto de cumplir su sueño de entrar en la carrera judicial desaparecería de repente? En 1989, la policía concluyó que se había marchado voluntariamente, incapaz de soportar la presión de las oposiciones. Y no era un caso sin precedentes, había opositores que, sometidos a un estrés extremo justo antes de los exámenes, desaparecían sin dejar rastro. La familia también lo creyó así, o, más bien, quisieron creerlo. Nuestro Javier volverá pronto. En cuanto se sienta mejor, volverá, se repetía el padre, esperando a su hijo día tras día. Pero Javier no regresó. Pasó un año, pasaron 5, pasaron 10. En 2002, el padre falleció sin haber podido volver a ver a su hijo. Y al año siguiente, en 2003, cuando la maquinaria pesada removió la tierra, la verdad salió finalmente a la luz. Javier no se había marchado. Había estado enterrado a 1,5 metros de profundidad, bajo el suelo de cemento del sótano de su propia casa, un lugar por el que su familia había caminado cada día. Durante 14 años, si no hubiera sido por la demolición, si aquella excavadora no hubiera removido ese terreno, quizás nunca lo habrían encontrado. Entonces, ¿quién lo enterró allí? En 1989, en esa casa vivían 4 personas, los padres y sus 2 hijos. El desaparecido, Javier, el menor, y su hermano mayor, Carlos. Carlos se había graduado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y trabajaba como agente inmobiliario. Tenía 32 años, 4 más que su hermano. La primera persona en la que se fijó la policía fue precisamente el hermano mayor. Porque, en 1989, fue él quien declaró haber visto a Javier por última vez. Vi a mi hermano salir la mañana del 31 de octubre. Le pregunté a dónde iba y me dijo que necesitaba estar solo. Esa fue su declaración en aquel momento. En mayo de 2003, la policía citó a Carlos de nuevo. Era la segunda vez en 14 años. Se presentó en la comisaría con semblante tranquilo. Señor García, el cuerpo de su hermano ha aparecido en el sótano de su antigua casa. El rostro de Carlos se contrajo. ¿Cómo dice?
¿Dónde estaba usted cuando su hermano desapareció en 1989? Estaba en casa. Eso ya lo declaré en su día. Su respuesta era idéntica a la de 14 años atrás. Pero esta vez era diferente. La policía no se conformó con una simple declaración. Empezaron a investigar a fondo su entorno, su trabajo, su casa y todo lo relacionado con aquel suceso de hacía 14 años. En octubre de 1989, un joven desapareció 3 días antes de la publicación de los resultados de las oposiciones a la judicatura. Su familia creyó que volvería. La policía concluyó que se había marchado por voluntad propia. Pero 14 años después, fue encontrado bajo el cemento del sótano de su casa. ¿Quién lo enterró allí? ¿Por qué nadie se dio cuenta durante 14 años? ¿De verdad el hermano no sabía nada? Y, sobre todo, ¿qué ocurrió exactamente en esa casa en 1989? Antes de empezar la historia de hoy, un momento. Si os suscribís y le dais a me gusta, me ayudaréis enormemente a seguir contando estas historias. Y, por favor, dejad en los comentarios desde qué ciudad o país estáis escuchando. Saludaré con mucho gusto a cada uno de vosotros. Ahora sí, comenzamos con la historia. El 15 de octubre de 1989, el gran chalet de Pozuelo de Alarcón bullía de actividad. Carlos García desplegó sobre la mesa del comedor los documentos que le había dado la agencia de viajes. Era un paquete turístico de una semana a Tenerife. Un itinerario de 8 días y 7 noches. Papá, este 60 cumpleaños hay que celebrarlo como se merece. Ante las palabras de Carlos, su padre hizo un gesto de desaprobación. Hijo, pero ¿cómo vamos a celebrar mis 60 cumpleaños a lo grande? Con algo sencillo en casa es suficiente. Pero Carlos no dio su brazo a torcer. De ninguna manera. Lleváis toda la vida trabajando sin descanso. Por una vez, id a relajaros. A mamá también le encantará. Su madre, que estaba a su lado, abrió los ojos como platos. ¿Tenerife? No he estado nunca. Pues decidido, ya he convencido a mamá. Carlos sonrió de oreja a oreja. El padre, tras dudar un instante, asintió. Bueno, si tanto insistes. Javier, ¿tú no te vienes? Javier, el hijo menor, que estaba estudiando en su habitación, asomó la cabeza. No, yo tengo que estudiar. Queda muy poco para que salgan los resultados. Javier tenía 28 años. Se había graduado con matrícula de honor en Derecho por la Complutense y ese año se había presentado a las oposiciones a la judicatura. Era su segundo intento, el año anterior había suspendido. Pero esta vez era diferente. Las notas de los simulacros eran de las más altas y la entrevista oral había ido bien. ¿Cuándo salían los resultados? El 30 de octubre, entonces, cuando volvamos de viaje, los miramos todos juntos. Ante las palabras de su padre, Javier respondió con una sonrisa. Aprobaré y os daré el mejor regalo de cumpleaños, papá. Claro que sí, Javier. Seguro que lo consigues. Las risas de la familia resonaron en el salón. Carlos contemplaba la escena en silencio. Su mirada era compleja. Los dos hermanos siempre habían sido comparados. Carlos se había graduado en ADE por ICADE. No era un mal expediente académico, en absoluto. Pero en casa, siempre se hablaba de su hermano. Javier se graduó con matrícula de honor en la Complutense. A Javier se lo rifan los catedráticos. Javier va a aprobar las oposiciones esta vez, seguro. Carlos también se esforzaba en la vida. Después de la universidad, montó una agencia inmobiliaria y obtenía unos ingresos estables. Pero su padre parecía no verlo. Carlos, tenías que haber estudiado un poco más, como Javier. Su padre no sabía cuánto le dolían esas palabras. El 20 de octubre, los preparativos del viaje comenzaron en serio. La madre empezó a hacer las maletas. El padre estaba visiblemente ilusionado con el viaje, algo que no hacía en mucho tiempo. Carlos, de verdad, muchas gracias. Es la primera vez que hacemos un viaje así. No es nada, papá, disfrutad y descansad. Carlos les entregó a sus padres el itinerario del viaje. La salida era el 24 de octubre y el regreso, el 1 de noviembre. Pero nos vamos una semana entera, ¿la casa estará bien? Está Javier. Y yo también pasaré de vez en cuando. De acuerdo, Javier,
no le des problemas a tu hermano. Javier, sin apartar la vista del libro, respondió, sí, no os preocupéis. Amaneció el 24 de octubre. Los padres prepararon el equipaje desde primera hora. Un taxi llegó a las 6 de la mañana. Javier, come bien, ¿eh? Sí, mamá. Y no estudies demasiado. Entendido. Carlos también salió a despedirlos. Papá, mamá, buen viaje. Hará buen tiempo en Tenerife. Gracias, hijo. El taxi arrancó. Los padres se despidieron con la mano y los hermanos correspondieron al saludo. Cuando el taxi desapareció al final de la calle, Carlos entró lentamente en la casa. Javier ya había vuelto a su habitación y había abierto un libro. La casa quedó en silencio. El chalet de Pozuelo de Alarcón ocupaba una parcela de 1500 metros cuadrados. Era una construcción de 2 plantas con un sótano. El sótano se usaba principalmente como trastero. Estaba lleno de muebles viejos y trastos. Era un espacio al que la familia apenas bajaba. Aquella tarde, Carlos bajó al sótano. Descendió lentamente por la polvorienta escalera. Encendió la luz. Una bombilla tenue iluminó el espacio. Carlos se quedó mirando unas cajas apiladas en un rincón. Dentro estaban sus diplomas de la infancia. Abrió una de las cajas. Carlos García, delegado de clase. Carlos García, premio del concurso de dibujo. Carlos García, mención de honor al estudiante ejemplar. De niño, Carlos también era un niño elogiado. Pero todo cambió cuando nació su hermano. Su hermano era más listo, más brillante. Carlos cerró la caja y recorrió lentamente el sótano con la mirada. El suelo era de un cemento antiguo. Estaba agrietado en varios puntos. Carlos permaneció allí un buen rato. ¿En qué estaría pensando? Nadie lo sabía. La mañana del 25 de octubre, Javier se levantó temprano, como de costumbre, se lavó la cara y se sentó a la mesa. Desayunó algo sencillo, unas tostadas con leche. Carlos no estaba a la vista. Seguramente se habría quedado durmiendo. Javier terminó de desayunar y salió a revisar el buzón. Abrió la cancela y luego el buzón. Dentro había un par de periódicos y algo de publicidad. Los cogió y volvió a entrar en la casa. Sin que él lo supiera, su hermano Carlos lo observaba desde la ventana del segundo piso. La mirada de Carlos era sombría. En cuanto su hermano entró en casa, bajó rápidamente las escaleras. Abrió la puerta principal en silencio y volvió al buzón. Miró dentro. Y entonces encontró un sobre. Llevaba el membrete del Ministerio de Justicia. El destinatario era Javier García. A Carlos le temblaron las manos. Miró a su alrededor. No había nadie. Cogió el sobre. Y con cuidado, lo abrió. Dentro había un documento. Oposiciones a la judicatura. Notificación de la lista final de aprobados. Los ojos de Carlos recorrieron el documento. Javier García. Aprobado. En ese instante, el rostro de Carlos se petrificó. Su hermano lo había conseguido. Con 28 años, en su segundo intento, había aprobado las oposiciones. Carlos volvió a meter el documento en el sobre. Y se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. No entró en casa. Se dirigió directamente a su coche y se marchó. Nadie supo a dónde fue. La tarde del 25 de octubre, Carlos regresó a casa. Javier seguía estudiando en su habitación. ¿Has cenado, Carlos?, preguntó Javier abriendo la puerta. Ah, sí. He comido fuera. Ah, vale. Yo me he hecho una sopa de fideos instantánea. Muy bien, sigue estudiando. Carlos respondió con calma. Javier volvió a su habitación. Carlos se sentó en el salón y encendió la televisión. Pero no estaba viendo la pantalla. Su mente estaba completamente ocupada con aquella carta de aprobado. Mi hermano ha aprobado. ¿Cuánto se alegrará papá cuando se entere? ¿Volverá a presumir de su hijo? ¿Estoy condenado a ser su sombra toda la vida? Carlos apretó los puños. 26 de octubre. Era el tercer día desde que sus padres se habían ido de viaje. La casa estaba en silencio. Javier se levantó temprano y se puso a estudiar. Aunque faltaban 4 días para la publicación de los resultados, seguía nervioso. ¿Y si suspendo? Los simulacros me salieron bien, y la entrevista también. Estaba inquieto. Carlos no fue a la oficina ese día.
Hoy me quedo en casa a descansar, le dijo a Javier. Tú también necesitas descansar de vez en cuando, Carlos. Sí, y tú no te mates a estudiar. Los hermanos pasaron el día cada uno en su espacio. Al anochecer, Carlos llamó a la puerta de la habitación de Javier. Javier, ¿qué cenamos? Lo que sea, me da igual. Pues pido unas pizzas. Vale, perfecto. Carlos llamó a una pizzería. Pidió 2 pizzas. Llegaron 30 minutos después. Los hermanos se sentaron a cenar frente a frente en la mesa. Javier, ¿cuándo salen los resultados? El 30 de octubre. ¿Nervioso? Muchísimo. Apenas duermo. Javier habló con sinceridad. Carlos miró a su hermano. Ya has aprobado, pero no lo sabes. ¿Será mejor que no lo sepas? O que lo sepas, pensó Carlos para sus adentros. ¿Crees que aprobaré, Carlos?, preguntó Javier. Carlos dudó un instante. Claro que aprobarás, con lo que vales. Ojalá. Javier comió su porción de pizza. Cuando terminaron, Javier fregó los platos. Carlos estaba sentado en el sofá del salón. Carlos, voy a seguir estudiando. Vale, adelante. Javier entró en su habitación. Carlos se quedó solo en el salón. Miró el reloj. Eran las 8 de la tarde. Se levantó lentamente y se dirigió al sótano. Bajó las escaleras y encendió la luz. El sótano seguía oscuro y húmedo. Carlos abrió una caja de herramientas que había en un rincón. Dentro había herramientas viejas. Se quedó mirándolas un buen rato. ¿En qué estaría pensando? A las 11 de la noche, Javier terminó de estudiar y se fue a dormir. Carlos, me voy a la cama. Vale, que descanses. La luz de la habitación de Javier se apagó. Carlos estaba sentado solo en el salón. Solo se oía el tic-tac del reloj. Tic-tac, tic-tac, el tiempo pasaba. Pasó la medianoche. Carlos seguía en el salón. Su rostro reflejaba que había tomado una decisión. Amanecía el 27 de octubre. 1 de noviembre, 5 de la tarde. Los padres regresaron de Tenerife. El taxi se detuvo frente a la puerta. Ay, como en casa en ningún sitio, dijo el padre mientras bajaba el equipaje. Cariño, ha sido maravilloso. Tenemos que darle las gracias a Carlos, dijo la madre con una sonrisa radiante. Abrieron la puerta y entraron. Carlos, Javier, ya hemos vuelto, gritó la madre. Carlos salió del salón. Mamá, papá, ¿qué tal el viaje? Genial, de verdad. Gracias, hijo. ¿Y Javier? La madre miró a su alrededor. Carlos guardó silencio un instante. Javier. Salió ayer. ¿A dónde ha ido? Dijo que necesitaba estar solo. Para liberar el estrés. El padre frunció el ceño, pero, ¿a dónde va con los resultados a la vuelta de la esquina? Intenté detenerlo, pero no me hizo caso, respondió Carlos con calma. ¿Cuándo se fue? Ayer por la mañana. Se fue sin equipaje ni nada. La madre puso cara de preocupación. Supongo que querrá estar solo un tiempo. Ay, este chico. Los padres se miraron preocupados. Pero no le dieron mayor importancia, era adulto y pensaron que a veces podía pasar. Volverá esta noche, seguro. Sí, eso creo, respondió Carlos en voz baja. Pero esa noche, Javier no volvió. Llegó la mañana del 2 de noviembre. La madre empezó a preocuparse de verdad. Carlos, llama a los amigos de Javier. A ver si está con alguno de ellos. Ayer llamé al grupo de estudio de la universidad, pero no sabían nada. Pues ve a la biblioteca donde solía ir. Carlos asintió. Ahora mismo voy. Carlos salió. Volvió una hora después. No está. El dueño de la biblioteca dice que lleva días sin verlo. La cara de la madre se puso muy seria. Voy a tener que llamar a la policía. Finalmente, la madre llamó a comisaría. Quiero denunciar una desaparición. Mi hijo lleva 2 días sin volver a casa. La policía se presentó. 2 agentes visitaron el chalet de Pozuelo de Alarcón. ¿Desde cuándo no ven al desaparecido? Desde la mañana del 31 de octubre, respondió la madre.
¿Qué edad tiene? 28 años. Es mayor de edad. ¿Había desaparecido antes? No, nunca. La policía inspeccionó la habitación de Javier. Sobre el escritorio seguían los libros con los que había estado estudiando. El armario también estaba ordenado. No parece que se llevara nada de equipaje. No, parece que se fue con lo puesto. El policía se dirigió a Carlos. Usted fue el último en verlo, ¿verdad? Sí, fue la mañana del 31 de octubre. ¿Qué le dijo? Que necesitaba estar solo. Que estaba muy estresado por los exámenes. ¿Estaba preparando oposiciones? Sí, los resultados salían el 30 de octubre, pero no hemos llegado a mirarlos. El policía asintió. Es posible que se haya ido un tiempo por el estrés de los exámenes. Al ser mayor de edad, no podemos forzar su búsqueda, pero indagaremos. Por favor, hagan lo que puedan, suplicó el padre. La policía comenzó a hacer preguntas por el vecindario. ¿Notaron algo extraño a finales de octubre? No, todo estaba muy tranquilo. ¿Vieron a algún joven por aquí? Pues, no recuerdo. No había ninguna pista. Pasó una semana. La policía se reunió con los amigos de Javier. ¿Cómo estaba Javier últimamente? Parecía muy estresado por los exámenes. ¿Mencionó alguna vez el suicidio o algo parecido? No, a tanto no llegaba. Solo estaba nervioso. ¿Cuándo lo vieron por última vez? A mediados de octubre, en un grupo de estudio, estaba como siempre. La policía rastreó los movimientos de Javier, pero el último registro era la compra de una sopa de fideos en una tienda de conveniencia la noche del 26 de octubre. Después de eso, no había ningún rastro. Ni movimientos en su tarjeta de crédito. Su teléfono móvil estaba apagado. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. A finales de noviembre, la policía redujo la investigación. Parece un caso de desaparición voluntaria de un adulto. Tendrán que esperar a que regrese por su cuenta. Los padres estaban desesperados. ¿A dónde ha podido ir nuestro hijo? La madre lloraba todos los días. El padre recorría las calles solo, buscando a su hijo. Pero Javier no aparecía. En febrero de 1990, el caso se archivó oficialmente como no resuelto. La policía dejó de investigar activamente. Carlos consolaba a sus padres. Javier volverá, seguro. Esperemos un poco más. Eso espero. Asentía el padre sin fuerzas. Carlos seguía trabajando en su inmobiliaria. Su vida transcurría con normalidad. El sótano de la casa seguía usándose como trastero. Nadie bajaba. Solo Carlos, de vez en cuando. Para organizar papeles viejos, decía. Sus padres no sospechaban nada. El tiempo pasó. 1995. Habían pasado 5 años. Javier no había vuelto. La madre cayó en una depresión. El padre fue perdiendo las fuerzas poco a poco. 2000. 10 años. Javier seguía sin aparecer. Los padres no perdían la esperanza. Nuestro hijo está vivo. Volverá, seguro. Se aferraban a esa creencia. En 2002, el padre falleció, sin haber podido volver a ver a su hijo. En el funeral solo estaban Carlos y su madre. Si Javier estuviera aquí, sollozaba la madre. Carlos permanecía a su lado en silencio, su expresión era impasible. En 2003, la madre no podía mantener el chalet ella sola. Carlos, vamos a vender esta casa. Es demasiado grande y difícil de mantener. Además, no puedo soportar vivir aquí, solo me recuerda a Javier. Carlos asintió. De acuerdo, mamá, me encargaré. Contactó con varias inmobiliarias. Le recomendaron una empresa de demolición y construcción. Si derriban el chalet y construyen apartamentos, podrán sacar un buen precio. Pues hagámoslo así. Se firmó el contrato. En mayo de 2003, se obtuvo la licencia de obra. Comenzaron los trabajos. La maquinaria pesada se apostó frente al chalet. Carlos observaba la escena desde la distancia. Estaba pálido. El 12 de mayo, una excavadora comenzó a demoler el sótano. Carlos no estaba en la obra ese día. Estaba en su oficina. A las 10 de la mañana, sonó su móvil. Sí. Señor García, ha ocurrido algo grave.
La voz del jefe de obra temblaba. ¿Qué pasa? Ha aparecido algo en el sótano. A Carlos le tembló la mano. ¿El qué? Un esqueleto. Han aparecido huesos humanos. El teléfono se le cayó al suelo. Era el momento en que el secreto que había ocultado durante 14 años salía finalmente a la luz. Queridos espectadores, ¿qué ocurrió exactamente en esa casa a finales de octubre de 1989? Javier, enterrado en el sótano durante 14 años. Y la mano temblorosa de su hermano Carlos. En el próximo episodio, se revelará la impactante verdad. 12 de mayo de 2003. 10:20 de la mañana. La obra de demolición de Pozuelo de Alarcón se convirtió en un caos en cuestión de segundos. El operario de la excavadora saltó de la cabina. ¿Pero qué es esto? ¿Qué coño es esto? Con el rostro pálido, llamó al jefe de obra. El encargado acudió corriendo. ¿Qué pasa? Mire ahí. El operario señaló un lugar donde había esparcidos trozos de cemento removido. Lo que asomaba entre ellos no era tierra. Eran fragmentos de hueso blanco. El encargado se acercó y se arrodilló. Con las manos, retiró la tierra con cuidado. Un cráneo apareció. Esto es una persona. La voz del encargado temblaba. Parad las obras. Que nadie toque nada. La obra se detuvo. Los trabajadores se fueron arremolinando. ¿Qué es eso? ¿Son huesos humanos? ¿Por qué hay alguien enterrado aquí? Los murmullos crecían. El encargado sacó su móvil de inmediato. Hola, policía. Quería denunciar algo. Ha aparecido un esqueleto en una obra de demolición. Sí, son huesos humanos. La dirección es. Media hora después, 2 coches de policía llegaron al lugar. 4 agentes se bajaron. ¿Dónde es? Por aquí. El encargado los guió. Los policías confirmaron la presencia de los restos. Hay que llamar a criminalística. Esto parece antiguo. Un agente cogió la radio. Central. Aquí unidad de Pozuelo. Confirmado hallazgo de esqueleto. Solicitamos presencia de criminalística. A la 1 de la tarde, llegó la unidad de criminalística. Agentes con monos blancos acordonaron la zona. Prohibido el paso a personal no autorizado. Por favor, retírense. Procedieron a examinar minuciosamente el área alrededor del esqueleto. Tomaron fotografías, midieron y recogieron muestras. Profundidad, 5 metros bajo tierra. Cubierto con cemento, por el estado de los restos, se estima una data de más de 10 años. Los agentes tomaban notas. Levantaron el cráneo con cuidado. Fractura en el hueso occipital. Posible golpe con objeto contundente. Alta probabilidad de homicidio. Ante las palabras del agente, la tensión en el lugar aumentó. El esqueleto fue retirado lentamente. También se encontraron restos de ropa, trozos de una camiseta de algodón y unos vaqueros de hombre. Por el estilo de la ropa, podría ser de finales de los 80 o principios de los 90, analizó un técnico. A las 3 de la tarde, la policía investigó el historial de propiedad del chalet. ¿Quién era el propietario original de esta casa?, preguntó el detective al cargo. El agente inmobiliario consultó los papeles. Estaba a nombre de Manuel García. Falleció el año pasado. Actualmente, está a nombre de su esposa y su hijo. ¿Su hijo? Sí. Carlos García. Aquí tiene su contacto. El detective tomó nota. Comprueba si hay alguna denuncia por desaparición relacionada con la familia García. Otro detective buscó en el ordenador. Denuncia por desaparición con fecha 2 de noviembre de 1989. Denunciante, Manuel García. Desaparecido, hijo menor, Javier García. Edad en ese momento, 28 años. Las miradas de los detectives se afilaron. Es una desaparición de hace 14 años. La data del esqueleto coincide. Hay una alta probabilidad de que sea él. Los detectives se movilizaron de inmediato. Busca el contacto de la familia del desaparecido. Rápido. A las 5 de la tarde, la policía contactó con la madre de Javier. Vivía en un pequeño piso en el distrito de Chamberí, en Madrid. Sonó el teléfono. Dígame. ¿Es usted la madre de Javier García? Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? La voz de la madre temblaba.
¿Sería la llamada que había esperado durante 14 años? Llamamos de la comisaría. Se ha encontrado un esqueleto en la obra de demolición de Pozuelo de Alarcón. Necesitamos su colaboración para una comprobación. ¿Un esqueleto? La respiración de la madre se agitó. ¿Podría estar relacionado con su hijo? ¿Podría acercarse a la comisaría? ¿Puedo ir ahora? Sí. Si le es posible, sería mejor que viniera ahora. La madre, con manos temblorosas, se puso un abrigo. Una hora después, llegó a la comisaría de la Policía Nacional de la zona. Un detective la acompañó a una pequeña sala. Siéntese, por favor. La madre se sentó en una silla. Tenía las manos fuertemente entrelazadas. Ustedes vivían antes en el chalet de Pozuelo, ¿verdad? Sí, vivimos allí más de 30 años. En 1989, su hijo menor desapareció. Sí, los ojos de la madre se enrojecieron. Hoy, en el sótano de esa casa, se ha encontrado un esqueleto. Para confirmar la identidad, necesitamos hacer una prueba de ADN. ¿Podría proporcionarnos una muestra de sangre? La madre asintió. ¿Podría ser mi Javier? Aún no es seguro. Tenemos que esperar a los resultados del análisis. Una enfermera entró y comenzó la extracción de sangre. La sangre roja de la madre fue succionada por la jeringa. ¿Cuánto tardará? En 2 o 3 días tendremos los resultados, dijo el detective con cautela. La madre volvió a casa. Esa noche, no pudo dormir. Javier estaba allí, en el sótano por el que caminábamos todos los días durante 14 años. ¿Cómo es posible? Las lágrimas no dejaban de brotar. El 14 de mayo, llegaron los resultados del análisis de ADN. El detective volvió a llamar a la madre. Necesitamos que venga de nuevo, por favor. ¿Ya tienen los resultados? Sí, creemos que es mejor decírselo en persona. La madre se dirigió de nuevo a la comisaría. Cuando entró en la sala, la expresión del detective era grave. Siéntese. La madre se sentó. El detective desplegó un documento. Estos son los resultados de la prueba de ADN. La coincidencia es del 99,9%. La relación materno-filial es concluyente. Un gemido escapó de los labios de la madre. Mi Javier. Mi Javier. Hundió la cabeza en la mesa y se echó a llorar. ¿Así que estuvo ahí durante 14 años? Sí, ¿cómo? ¿Cómo pudo pasar? El detective esperó en silencio. Un buen rato después, la madre levantó la cabeza. ¿Cómo murió mi hijo? El cráneo presenta una fractura. Se cree que fue golpeado con un objeto contundente. ¿Quién? ¿Quién le hizo eso a mi Javier? La voz de la madre temblaba. El detective preguntó con prudencia. En 1989, ¿quiénes vivían en la casa? Mi marido y yo. ¿Y mis 2 hijos? ¿Sus 2 hijos? Sí. Mi hijo mayor, Carlos, y el pequeño, Javier. Cuando Javier desapareció, ¿dónde estaba Carlos? Estaba en casa. Fue cuando mi marido y yo nos fuimos de viaje. La madre se detuvo. Su rostro reflejaba que acababa de recordar algo. Fue Carlos quien nos regaló el viaje. Dijo que era por el 60 cumpleaños de mi marido. ¿Cuándo se fueron de viaje? Salimos el 24 de octubre y volvimos el 1 de noviembre. El detective tomó notas. Entonces, durante esa semana, en la casa solo estaban sus 2 hijos. Sí. ¿Y cuando volvieron, encontraron a Javier? No. Carlos nos dijo que se había ido el día anterior. El rostro de la madre se puso blanco como el papel. No puede ser. No puede ser que Carlos. Todavía no hay nada seguro, pero tenemos que investigarlo. 15 de mayo, 10 de la mañana. 2 detectives se presentaron en la agencia inmobiliaria de Carlos García. ¿Está el señor Carlos García? Un empleado los guió. Está en su despacho. Los detectives abrieron la puerta de la oficina. Carlos estaba sentado en su escritorio, revisando unos documentos. ¿Quiénes son? Policía. ¿Podemos hablar un momento? La expresión de Carlos se endureció. ¿Sobre qué? Sabe lo del hallazgo en la obra de Pozuelo, ¿verdad? Sí. En el sótano ha aparecido un esqueleto. Carlos no dijo nada. La prueba de ADN ha confirmado que se trata de su hermano.
A Carlos le tembló ligeramente la mano. ¿Podría acompañarnos a comisaría? Necesitamos tomarle declaración. ¿Ahora? Sí. Carlos se levantó lentamente. De acuerdo. Lo llevaron a la comisaría en un coche de policía. Carlos miró por la ventanilla durante todo el trayecto. Entró en la sala de interrogatorios. Un detective le ofreció una silla. Siéntese. Carlos se sentó. La grabadora comenzó a funcionar. 15 de mayo de 2003, 11 de la mañana. Comienza la declaración de Carlos García. El detective desplegó unos papeles. A finales de octubre de 1989, sus padres se fueron de viaje a Tenerife, ¿cierto? Sí. ¿De qué fecha a qué fecha? Del 24 de octubre al 1 de noviembre. ¿Quién estaba en casa durante ese tiempo? Mi hermano y yo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hermano Javier? Carlos guardó silencio un instante. El 31 de octubre. ¿Dónde lo vio? ¿En casa? ¿Qué le dijo? Me dijo que necesitaba estar solo, que se iba. El detective preguntó con agudeza. ¿Llevaba equipaje? No. ¿Su DNI? Creo que tampoco lo llevaba. ¿No le pareció extraño? Pensé que era por el estrés de los exámenes. El detective cambió de tema. ¿Hicieron alguna obra en el sótano en 1989? La mirada de Carlos vaciló. ¿Obras? Sí. ¿Echaron cemento o algo así? No recuerdo. ¿Seguro? Porque el suelo del sótano se renovó en esa época. El sótano de mi casa siempre fue de cemento, no es cierto. El análisis forense ha confirmado que ese cemento fue vertido hace 14 años. Carlos no respondió. El detective lo presionó. Señor García, la fecha de desaparición de su hermano coincide con la fecha en que se echó el cemento en el sótano. ¿Puede explicarlo? No lo sé. Entonces, ¿quién lo hizo? Durante esa semana, solo estaban ustedes dos en la casa. No lo sé. De verdad que no lo sé. La voz de Carlos temblaba. El detective cambió de estrategia. Señor García, ¿cómo era su relación con su hermano? ¿Normal? ¿Qué significa normal? Como cualquier hermano. A veces discutíamos. ¿Por qué discutían? Carlos se calló, el detective continuó. Su hermano era brillante, ¿verdad? Matrícula de honor en Derecho por la Complutense. ¿Usted se graduó en ADE por ICADE? Sí. ¿Sus padres querían más a su hermano? Carlos apretó los puños. No, eso no es verdad. ¿Seguro? La gente de su entorno dice que su padre siempre presumía de Javier. Eso es porque mi hermano era muy bueno. ¿Nunca sintió celos? No. Carlos respondió con firmeza. El detective no insistió más. Todavía no tenía pruebas concluyentes. Por hoy es suficiente, pero es posible que necesitemos volver a interrogarlo. De acuerdo. Carlos se levantó. Una última pregunta. Diga. El cuerpo de su hermano ha aparecido en el sótano de su casa. ¿De verdad no sabe nada? Carlos miró fijamente al detective. No sé nada. Salió de la sala de interrogatorios. Los detectives se quedaron solos. ¿Qué te parece? Es sospechoso. Pero no tenemos pruebas. Tenemos que encontrar la factura de la obra del sótano o algo. Hay que registrar su casa y su oficina. Pide una orden judicial. El 17 de mayo se emitió la orden de registro. Los detectives registraron la oficina y la casa de Carlos. A las 9 de la mañana comenzó el registro. Abrí todos los archivadores. Si hay una caja fuerte, revisadla bien. Los detectives registraron cada rincón de la oficina. Carlos permanecía a un lado, observando. Estaba pálido. De los archivadores salieron todo tipo de contratos inmobiliarios. De los cajones del escritorio, tarjetas de visita y bolígrafos. Aquí hay una caja fuerte, gritó un detective. Era una caja fuerte oculta detrás de una estantería en un rincón de la oficina. Medía unos 60 centímetros de ancho por 80 de alto. Tenía 3 cerraduras. ¿Puede abrirla, por favor?, preguntó el detective a Carlos. Los labios de Carlos estaban resecos. Las llaves están en casa. Pues vaya por ellas o la abriremos por la fuerza. Esperen. Iré a buscarlas. Carlos salió. Volvió media hora después. Llevaba un llavero en la mano. Aquí están.
El detective cogió las llaves y abrió la caja fuerte. Primera cerradura. Clic. Segunda cerradura. Clic. Tercera cerradura. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió lentamente. Los detectives miraron dentro, y sus ojos se abrieron de par en par. Dentro de la caja fuerte había 4 objetos. El detective los fue sacando uno a uno. El primero, un cuaderno de cuero negro. ¿Qué es esto?, preguntó el detective a Carlos. Carlos no respondió. El detective abrió el cuaderno. Estaba lleno de anotaciones manuscritas. 5 de marzo de 1987. 12 de agosto de 1987. 3 de enero de 1988. Era un diario. El detective pasó varias páginas. 10 de junio de 1988. Hoy papá ha vuelto a hablar solo de Javier. Que si la matrícula de honor en derecho. Qué orgulloso está. ¿Y yo qué? Yo también me esfuerzo. La mirada del detective se agudizó. Siguió leyendo. 22 de noviembre de 1988. Javier ha vuelto a ganar un premio. La casa es una fiesta. Yo he cerrado un contrato importante en la oficina, pero a nadie le importa. 14 de febrero de 1989. Javier ha dicho que se presenta a las oposiciones. A papá se le ha iluminado la cara. Dice que si aprueba, será el orgullo de la familia. ¿Y yo no soy un orgullo? El detective levantó la vista. Esto lo escribió usted, ¿verdad? Carlos agachó la cabeza. El detective se fue al final del diario. Veamos la parte de octubre de 1989. Pasó las páginas. 15 de octubre de 1989. He decidido regalarles a mis padres un viaje a Tenerife. Por el cumpleaños. En realidad, la frase se interrumpía ahí. Pasó a la página siguiente. 25 de octubre de 1989. El detective contuvo la respiración. Hoy he abierto el buzón. Había un sobre del Ministerio de Justicia para Javier. Me temblaban las manos. Sin saber cómo, lo he abierto. Aprobado. Era la carta de aprobado. Javier, con 28 años, ha aprobado las oposiciones. ¿Y yo, con 32? Aquí estoy, vendiendo pisos. ¿Cuánto se alegrará papá con la noticia? Volverá a presumir de Javier. Otra vez. No puedo soportarlo. Mientras el detective leía, la sala de interrogatorios estaba en silencio. Carlos tenía los ojos cerrados. El detective pasó a la página siguiente. 27 de octubre de 1989. Solo había una línea escrita. Todo ha terminado. Página siguiente. 28 de octubre de 1989. He estado en la ferretería. Era la última entrada del diario. El detective cerró el cuaderno. Señor García, ¿qué significa esto? Carlos no respondió. El detective sacó el segundo objeto de la caja fuerte. Un trozo de plástico con marcas de quemaduras. ¿Y esto? Al examinarlo de cerca, vieron que era un DNI. Los bordes estaban quemados, pero la parte central de la foto se conservaba. El detective lo miró con una lupa. Este es Javier, ¿verdad? En la foto se veía borrosamente el rostro de un joven. Carlos seguía en silencio. El detective sacó el tercer objeto. Un papel amarillento. Es una factura. Comprobó la fecha. 28 de octubre de 1989. Leyó la lista de artículos. Cemento, 20 sacos. Arena, 5 sacos. Total, 85.500 pesetas. El detective miró a Carlos. Señor García, ¿qué es esto? El 28 de octubre es justo después de la desaparición de su hermano. ¿Por qué compró cemento ese día? Los labios de Carlos temblaron. Para arreglar la caldera. ¿La caldera? ¿Qué tipo de reparación de caldera necesita 20 sacos de cemento? Carlos no pudo responder. El detective sacó el último objeto, un sobre roto. Llevaba el membrete del Ministerio de Justicia. Comprobó el matasellos. 25 de octubre de 1989. El sobre estaba abierto. Miró dentro, pero no había nada. ¿Qué había dentro de este sobre?, preguntó el detective.
Carlos agachó la cabeza. La carta de aprobado. ¿De quién? De Javier. Y usted la abrió primero, ¿verdad? Carlos asintió. El detective comenzó a meter los objetos uno a uno en bolsas de pruebas. Señor García, ¿por qué estaban estos objetos en su caja fuerte? ¿Por qué intentó quemar el DNI de su hermano? ¿Para qué usó el cemento? ¿Qué significa la frase "todo ha terminado" en su diario del 27 de octubre? Carlos no abrió la boca. El detective se levantó. Carlos García queda detenido como presunto autor del homicidio de su hermano, Javier García. Tiene derecho a guardar silencio y a la asistencia de un abogado. Unas esposas se cerraron en las muñecas de Carlos. Sintió el frío del metal. Se lo llevaron con la cabeza gacha. Esa noche, los informativos abrieron con la noticia. El joven desaparecido hace 14 años habría sido asesinado por su propio hermano. El esqueleto del sótano de Pozuelo era de un opositor a juez. La rivalidad entre hermanos, posible móvil de la tragedia. La madre lloraba frente al televisor. Carlos. Carlos ha matado a Javier. No podía creerlo. Eran hermanos, salidos del mismo vientre. De pequeños jugaban tan bien juntos. Recordaba cómo el mayor llevaba al pequeño de la mano a la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? La madre se derrumbó en el suelo. El 18 de mayo, Carlos fue trasladado a prisión preventiva. Comenzó la instrucción judicial. El fiscal expuso las pruebas. El acusado, Carlos García, el 27 de octubre de 1989, asesinó a su hermano Javier García y enterró su cuerpo en el sótano. Prueba número 1, el diario del acusado, donde se registran el móvil y las circunstancias del crimen. Prueba número 2, la factura de compra de cemento del 28 de octubre de 1989, un día después del crimen, presumiblemente para ocultar el cuerpo. Prueba número 3, el DNI de la víctima, que el acusado intentó quemar sin éxito y guardó en su caja fuerte. Prueba número 4, el sobre de la carta de aprobado de la víctima, que el acusado abrió primero. El fiscal miró a Carlos. ¿Lo admite? Carlos guardó un largo silencio. Y luego, lentamente, asintió. Sí. Se comenzó a redactar la confesión. Pero Carlos no dio detalles concretos sobre cómo cometió el crimen. Díganos cómo lo mató. No lo recuerdo bien. ¿Por qué lo enterró en el sótano? ¿Cuándo echó el cemento? A lo largo de varios días. ¿Terminó antes de que volvieran sus padres? Sí, solo daba respuestas fragmentadas. El fiscal, frustrado, preparó la acusación. Las pruebas eran más que suficientes. El 20 de mayo, Carlos fue acusado formalmente. Homicidio, ocultación de cadáver y destrucción de pruebas. El juicio estaba a punto de comenzar. La madre solicitaba un vis a vis en la cárcel todos los días. Pero Carlos lo rechazaba. No tengo cara para ver a mi madre, le dijo a su abogado. Mientras tanto, el esqueleto de Javier fue enviado al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se realizó una autopsia detallada. Causa de la muerte, traumatismo cráneoencefálico por fractura. Golpeado en la nuca con un objeto contundente. Posible muerte instantánea, ese fue el resultado de la autopsia. ¿Javier murió sin sufrir? ¿O en su último momento maldijo a su hermano? Nadie podía saberlo. El 25 de mayo se celebró el funeral de Javier. Un funeral con 14 años de retraso. La madre, abrazada al retrato de su hijo, lloraba. Javier, perdóname, hijo mío. ¿Por qué no te encontré antes? ¿Cuánto miedo habrás pasado ahí abajo durante 14 años? No había muchos asistentes. Algunos amigos de Javier y algunos parientes. En el ataúd, junto con los huesos, se colocó un papel. La notificación de aprobado de las oposiciones a la judicatura. El fiscal había conseguido una copia especial. Javier, aunque sea tarde, has aprobado, dijo la madre mientras metía el papel en el ataúd con manos temblorosas. La tapa del ataúd se cerró. Se procedió a la incineración. Los restos de Javier serían enterrados en el panteón familiar. Junto a su padre. Tras el funeral, la madre se quedó sola en el tanatorio vacío. ¿Y ahora cómo voy a vivir?, murmuró. Un hijo muerto, el otro en la cárcel. Su marido también había fallecido. Estaba sola. Los 4 objetos que habían estado ocultos en la caja fuerte durante 14 años. El diario,
el DNI, la factura y el sobre roto. ¿Por qué Carlos no se deshizo de ellos? ¿Era una simple forma de guardar las pruebas? ¿O había otra razón? ¿Qué ocurrió exactamente en el sótano de aquel chalet de Pozuelo la madrugada del 27 de octubre de 1989? En la siguiente parte, la verdad saldrá a la luz por boca del propio hermano. 3 de junio de 2003, sala de interrogatorios de la prisión de Soto del Real. Carlos estaba sentado frente al fiscal. Después de 2 días sin decir una palabra, abrió la boca. Voy a contarlo todo. El fiscal encendió la grabadora. 3 de junio de 2003. 2 de la tarde. Se registra la confesión del acusado Carlos García. Carlos comenzó a hablar lentamente. El 24 de octubre de 1989, mandé a mis padres a Tenerife. ¿Lo planeó? Sí. ¿Qué planeó? Carlos guardó silencio un instante. Al principio no estaba seguro. Solo quería saber cómo sería pasar una semana sin mi hermano. ¿Y entonces? La mañana del 25 de octubre, abrí el buzón. La voz de Carlos temblaba. Había un sobre del Ministerio de Justicia, para Javier. ¿Y lo abrió? Sí. Mis manos se movieron solas. ¿Qué había dentro? La carta de aprobado. Aprobado en las oposiciones a la judicatura. Carlos cerró los ojos. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. Mi hermano lo había vuelto a conseguir. 28 años y juez. Y yo, con 32, ¿qué había hecho? Vender pisos. ¿Sintió celos? No eran celos. Era desesperación. Los puños de Carlos temblaban. Toda mi vida vivía a la sombra de mi hermano. Desde la escuela. Si él sacaba un 9, yo un 9. Si él era delegado de clase, yo subdelegado. Continué. Con la universidad fue lo mismo. Yo en ICADE, él en la Complutense. Yo en ADE, él en Derecho con matrícula de honor. Mi padre siempre me decía, Carlos, ¿por qué no eres como Javier? La voz de Carlos se quebró por la rabia. Yo también me esforcé. Dejé mi trabajo y monté mi propio negocio. La inmobiliaria. Me iba bastante bien. Ganaba unas 300,000 pesetas al mes. ¿Y entonces? A mi padre no le importaba. Solo hablaba de Javier, que si Javier se presentaba a las oposiciones. Que si esta vez seguro que aprobaba, Carlos suspiró. El 25 de octubre, al ver la carta de aprobado, lo supe. A partir de ahora, sería un 0 a la izquierda para siempre. ¿Y qué hizo? Me guardé el sobre en el bolsillo. Conduje hasta el Manzanares. ¿Para qué? Para tirarla. El fiscal entornó los ojos. ¿La tiró? No. No pude. No me respondían las manos. Carlos esbozó una sonrisa amarga. Simplemente volví a casa con ella. Por la noche, cené pizza con Javier. Me dijo que estaba nervioso, que quedaba poco para los resultados. Su hermano no sabía nada de la carta, entonces. No, nada. Ni siquiera sabía que ya había aprobado. Carlos continuó. La noche del 26 de octubre, mi hermano se fue a su cuarto sobre las 11. Yo me quedé sentado en el salón. ¿En qué pensaba? No paraba de darle vueltas. ¿Le doy la carta? ¿O la escondo? ¿Tomó una decisión? Carlos negó con la cabeza. No decidí nada. Simplemente bajé al sótano. ¿Por qué? No lo sé. Me apetecía bajar. La voz de Carlos se apagó. En el sótano había una barra de hierro. De una reparación de la caldera que hicimos una vez. Mediría 1 metro, más o menos. ¿La cogió? Sí. ¿Por qué? Carlos no respondió. El fiscal insistió. ¿Por qué cogió la barra de hierro? No lo sé. La mano se me fue sola. ¿Y después? La tuve en la mano un buen rato. 1 hora, quizás más. ¿Y luego? Carlos respiró hondo. Sobre las 3 de la madrugada, subí al piso de arriba, con la barra de hierro. Sí. ¿Fue a la habitación de Javier? No. Llamé a su puerta. ¿Qué le dijo? Le dije que la caldera del sótano hacía un ruido raro. Javier se levantó. Sí. Salió en pijama. Tenía cara de sueño. La voz de Carlos temblaba. Me preguntó, Carlos, ¿qué le pasa a la caldera? ¿Qué le respondió usted? Le dije,
Ven conmigo. Javier lo siguió. Sí. Me siguió sin sospechar nada. Carlos cerró los ojos. Bajamos las escaleras. Yo delante, él detrás. ¿Llegaron al sótano? Sí. ¿Y entonces? Carlos guardó un largo silencio. El fiscal esperó. Mi hermano fue a mirar la caldera. Me preguntó dónde estaba el ruido. ¿Y usted? Estaba detrás de él, con la barra de hierro. Y la mano de Carlos comenzó a temblar. Justo cuando se iba a dar la vuelta, lo golpeé. ¿Con la barra de hierro? Sí. ¿Dónde le dio? En la nuca. La sala se quedó en un silencio sepulcral. ¿Le dio una sola vez? Sí. Una sola vez. ¿Y después? Mi hermano se desplomó. En el suelo. La voz de Carlos era casi inaudible. Salió sangre. Mucha. ¿Respiraba? No. Dejó de respirar al instante. ¿Lo comprobó? Sí. Le tomé el pulso, no tenía. El fiscal tomó notas. ¿Qué hizo después? Me quedé un buen rato en shock. No podía creer lo que había hecho. ¿Y el cuerpo? Lo tapé con una lona. Y subí al piso de arriba. ¿Y esa noche? No pegué ojo. Me quedé sentado en el sofá del salón. ¿Y al día siguiente? La mañana del 27 de octubre, volví a bajar al sótano. Carlos continuó su relato. Pensé en qué hacer con el cuerpo. ¿Llamó a la policía? ¿O qué? ¿O lo escondo? ¿Qué opción eligió? Decidí esconderlo. ¿Por qué? Carlos agachó la cabeza. Ya lo había matado. Si me descubrían, mi vida también se acabaría. ¿Por eso cavó en el suelo del sótano? Sí. Empecé a cavar el 28 de octubre. Yo solo. Sí. Sin que nadie se enterara. ¿A qué profundidad cavó? 1,5 metros, más o menos. Tardé varios días. ¿Metió el cuerpo? Sí. La noche del 30 de octubre. ¿Y el cemento? Lo eché el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Terminé antes de que volvieran mis padres. Lo ocultó a la perfección. Sí. El fiscal hizo otra pregunta. ¿Por qué intentó quemar el DNI? Pensé que tenía que destruir las pruebas. Si encontraban el DNI de mi hermano en casa, sería sospechoso. Pero ¿por qué no lo quemó del todo? ¿No prendía bien? Era de plástico. ¿Por eso lo metió en la caja fuerte? Sí. ¿Y el sobre de la carta de aprobado? También. ¿Por qué no se deshizo de ellos? Carlos no pudo responder. El fiscal lo presionó. ¿Por qué los guardó en la caja fuerte durante 14 años? Pudo haberlos tirado en cualquier momento. No lo sé. ¿De verdad que no lo sabe? Carlos agachó la cabeza. Quizás. No quería olvidar. ¿El qué? Lo que hice. ¿Y por qué lo hice? El fiscal no preguntó más. La confesión había terminado. 15 de julio de 2003, Audiencia Provincial de Madrid. Comenzó el primer día del juicio contra Carlos. La sala estaba abarrotada de periodistas y público. Que entre el acusado, Carlos García. Escoltado por 2 guardias, entró Carlos. Vestía el uniforme de preso y llevaba esposas. El presidente del tribunal preguntó: acusado Carlos García, ¿admite los cargos de la fiscalía? Carlos se levantó. Sí. ¿Admite los cargos de homicidio, ocultación de cadáver y destrucción de pruebas? Sí. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal se levantó. Señoría, la fiscalía demostrará que este fue un crimen premeditado y cruel. Proceda. El fiscal presentó las pruebas. Prueba número 1, el diario del acusado. Desde 1987 hasta 1989, registra sus celos y su ira hacia su hermano. En un monitor se proyectó el contenido del diario. Fíjense especialmente en la entrada del 15 de octubre de 1989. He decidido regalarles a mis padres un viaje a Tenerife. Por el cumpleaños. En realidad, ¿por qué no termina esta frase, señoría? Porque es la prueba de que el acusado planeó el crimen. No podía escribir el verdadero motivo por el que mandaba de viaje a sus padres. El abogado defensor se levantó. Protesto.
Eso es una mera suposición del fiscal. Se desestima. Continúe. El fiscal presentó la siguiente prueba. Prueba número 2. La factura de compra de cemento del 28 de octubre de 1989. Comprado un día después del crimen. 20 sacos de cemento no es una cantidad necesaria para una reparación doméstica. Es la cantidad suficiente para enterrar a una persona. El abogado defensor se levantó de nuevo. Protesto. El acusado declaró que lo compró para arreglar la caldera. Se necesitan 20 sacos de cemento para arreglar una caldera, replicó el fiscal. Señor letrado, responda, dijo el juez. El abogado se sentó. El fiscal continuó. Prueba número 3. El DNI de la víctima. El acusado intentó quemarlo sin éxito y luego lo guardó en su caja fuerte durante 14 años. ¿Por qué no lo tiró? En 14 años, tuvo 1000 oportunidades. El fiscal miró a Carlos. Porque el acusado quería conmemorar su crimen. Como si fuera una especie de trofeo. Protesto. El abogado defensor se levantó de un salto. Esa es una interpretación exagerada. Se desestima, dijo el juez. El fiscal presentó la última prueba. Prueba número 4. El sobre de la carta de aprobado de la víctima. El acusado lo abrió primero, y esto fue el detonante del crimen. El acusado no podía soportar que su hermano hubiera aprobado. Se pasó la vida siendo comparado, y en el último momento, su hermano volvió a ganar. La voz del fiscal se elevó. Y por eso lo mató. Despertó a su hermano dormido, lo llevó al sótano y le golpeó en la nuca con una barra de hierro. De un solo golpe, un suspiro colectivo se oyó en la sala. El acusado enterró el cuerpo con frialdad y lo cubrió con cemento. Terminó todo antes de que volvieran sus padres. Y durante 14 años vivió como si nada. Mientras su madre buscaba a su hijo desesperadamente, mientras su padre moría de pena. El fiscal bajó la voz. Señoría, esto no es un simple homicidio. Es un crimen atroz de un hombre que mató a su hermano, engañó a sus padres y vivió una mentira durante 14 años. La fiscalía pide para el acusado la prisión permanente revisable. El fiscal se sentó. El abogado defensor se levantó. Señoría, la defensa considera que existen atenuantes para el acusado. Expóngalos. El acusado creció siendo comparado constantemente con su hermano. La preferencia de sus padres era evidente. Protesto. El fiscal se levantó de un salto. ¿Ahora le echa la culpa a los padres? No es eso. Estoy explicando el estado psicológico del acusado. El juez intervino. Señor letrado, continúe. El acusado, el 25 de octubre de 1989, al ver la carta de aprobado de su hermano, sufrió un estrés extremo. Perdió la razón momentáneamente. ¿Está diciendo que fue un crimen impulsivo? Así es. No fue premeditado. Cuando cogió la barra de hierro, no tenía una intención clara. El fiscal se rió. Despierta a su hermano a las 3 de la madrugada con una barra de hierro en la mano y dice que fue impulsivo. El acusado estaba en un estado de confusión, replicó el abogado. Y aunque estuvo mal no confesar después del crimen, durante 14 años ha sufrido el tormento de su conciencia. ¿Hay pruebas de ello?, preguntó el juez. El hecho de que guardara las pruebas en la caja fuerte es la prueba. Si hubiera querido olvidar, las habría tirado hace mucho, pero el acusado quería recordar su pecado. El fiscal levantó la mano. Señor letrado. Se está contradiciendo. Hace un momento decía que era un trofeo y ahora dice que es el remordimiento. Risas en la sala. El juez golpeó con el mazo. Silencio. La defensa solicita una reducción de la pena. El acusado está sinceramente arrepentido. El abogado se sentó. El juez dijo, llamen al testigo. Que entre la testigo, Isabel Martínez. La madre entró. Tenía un aspecto demacrado. Se apoyaba en un bastón. Se sentó en el estrado. Jure, por favor. La madre, con voz temblorosa, juró. Juro decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad, y si no lo hiciera, que Dios me lo demande. El fiscal preguntó. Señora, usted es la madre del acusado, ¿verdad? Sí. En octubre de 1989, ¿se fue de viaje a Tenerife? Sí. ¿Quién se lo regaló? Mi hijo mayor, Carlos.
La voz de la madre temblaba. ¿En ese momento no le pareció extraño? No. Pensé que era un detalle de un buen hijo. ¿Y cuando volvió, encontró a Javier? No. Carlos nos dijo que se había ido el día anterior. La madre rompió a llorar. Tenía que haber sospechado entonces. Si se encuentra bien, continúe. Sí, ¿cómo ha vivido estos 14 años? Esperando a Javier todos los días. Creyendo que volvería. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y mi hijo estaba en el sótano. Estuvo ahí 14 años. ¿Perdona al acusado? La madre guardó un largo silencio. Y luego, lentamente, levantó la cabeza. No puedo perdonarlo. La sala se quedó en un silencio respetuoso. Carlos también es mi hijo. Lo parí y lo crié. Pero... La voz de la madre temblaba. Mató a Javier, nos engañó y vivió 14 años como si nada. ¿Cómo voy a perdonar eso? Señora, ¿quiere decirle algo al acusado? La madre miró a Carlos. Él tenía la cabeza gacha. Carlos. Los hombros de Carlos se estremecieron. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Mamá. Mamá. Dijo Carlos por primera vez. Lo siento. ¿Qué lo sientes? ¿Acaso va a volver Javier? ¿Va a volver tu padre? La voz de la madre se alzó. Por tu culpa, nuestra familia está destrozada. Destrozada. Ahora estoy sola. Sin marido y sin hijos. Lo he perdido todo. La madre se derrumbó en el estrado, llorando. El juez decretó un receso. 20 de agosto de 2003, lectura de la sentencia. El presidente del tribunal comenzó a leer. Se dicta sentencia en el caso contra el acusado Carlos García. El tribunal enmudeció. El acusado, el 27 de octubre de 1989, asesinó a su hermano de sangre, Javier García, y enterró su cuerpo en el sótano. El móvil del crimen fueron los celos por la aprobación de su hermano en las oposiciones a la judicatura. La voz del juez resonó en la sala. El acusado mandó de viaje a sus padres, atrajo a su hermano al sótano y lo golpeó con una barra de hierro. Esto no fue un crimen impulsivo, sino un acto premeditado. Tras el crimen, el acusado enterró el cuerpo y lo cubrió con cemento, y durante 14 años vivió sin ningún remordimiento. El juez miró a Carlos. El acusado guardó las pruebas del crimen en una caja fuerte. La defensa alega que esto es una muestra de remordimiento, pero el tribunal lo interpreta como un deseo de control sobre su crimen. El acusado sintió una sensación de superioridad al haber ocultado su crimen a la perfección y guardó las pruebas como si fueran trofeos. Carlos no pudo levantar la cabeza. El crimen del acusado es de una crueldad extrema. Mató a su propia sangre, engañó a sus padres y arrebató para siempre los sueños de la víctima. El tribunal dicta la siguiente sentencia. El juez levantó el fallo. Fallo, se condena al acusado a la pena de prisión permanente revisable. Un suspiro de alivio se oyó en la sala. Se le considera culpable de los delitos de homicidio, ocultación de cadáver y destrucción de pruebas, crímenes imperdonables. El juez golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. Carlos fue sacado de la sala por los guardias. La madre lloraba en silencio desde su asiento. El juicio había terminado. En septiembre de 2003, Carlos fue trasladado a prisión. No apeló la sentencia. La acepto, le dijo a su abogado. Su madre no fue a verlo ni una sola vez. Carlos pasaba los días en una celda de aislamiento. Miraba la pared y pensaba. ¿Por qué lo hice? ¿Qué cambió después de matar a mi hermano? No cambió nada. Se arrepentía, pero ya era tarde. 30 de octubre de 2003. Exactamente 14 años después del día en que Javier debería haber recibido su carta de aprobado. La madre visitó el panteón familiar. La tumba de Javier, junto a la de su marido. En la lápida estaba grabado. Javier García. 15 de marzo de 1961 hasta 27 de octubre de 1989. Juez. La madre se arrodilló frente a la tumba. Javier, soy mamá. Sopló el viento. ¿Sabías que habías aprobado? Tu hermano lo vio primero. Y por eso. La madre no pudo continuar. Lloró un buen rato y luego sacó algo de su bolso. Un marco de fotos. Dentro estaba la nueva copia de la carta de aprobado. Toma, es tuya. Aunque sea tarde,
recíbela. La madre apoyó el marco en la lápida. Si estuvieras vivo, serías un gran juez o fiscal. Qué orgulloso estaría tu padre. La madre se quedó sentada así un buen rato. El sol comenzó a ponerse. Bueno, hijo, ya me voy. Volveré pronto. La madre se levantó lentamente. Se alejó, mirando hacia atrás. Solo quedaron la lápida, el marco y el viento. En enero de 2004, Carlos escribió una carta desde la cárcel. Para su madre, pero no la envió. La carta quedó en su cajón. Decía así: mamá, lo siento. No te pido perdón. No tengo derecho. Solo quiero decirte una cosa, yo también quería a Javier. Como hermano. Pero mis celos fueron más fuertes que mi amor. Ese es mi pecado. Viviré con este pecado toda mi vida. La carta nunca fue enviada. Su madre nunca la recibió. 2010. Habían pasado 7 años. La madre seguía viviendo sola. En su pequeño piso, en silencio, de vez en cuando, visitaba la tumba de Javier. Javier, soy mamá otra vez. Tu hermano sigue en la cárcel. No he ido a verlo ni una vez. No he podido. La madre envejecía. Pero Javier se quedó para siempre con 28 años. Un joven de 28 años que se detuvo justo antes de aprobar sus oposiciones y desplegar sus sueños. 2015. Hacía 26 años de la muerte de Javier. La madre tenía 85 años. Un día, ingresó en el hospital. Tenía neumonía. Unos días después, falleció en silencio. Sus últimas palabras fueron: Javier, ya voy. El funeral fue sencillo. Solo algunos parientes. A Carlos también le llegó la noticia. Pero al ser un preso, no pudo asistir. Lloró solo en su celda. Mamá, lo siento. La madre fue enterrada junto a su marido y su hijo Javier. La familia, los tres, volvían a estar juntos. Excepto Carlos. En la lápida se grabaron los 3 nombres, uno al lado del otro. Manuel García, Isabel Martí, ahora estaban juntos. 2024. Han pasado 35 años. Carlos sigue en la cárcel. Su pelo es blanco y su cara está llena de arrugas. Todos los días piensa lo mismo. Si ese día le hubiera dado la carta, si le hubiera dicho enhorabuena a Javier, si hubiera contenido mis celos. Pero el pasado no se puede cambiar. Javier no volverá. Sus padres tampoco. Carlos se quedó solo. Prisión permanente, el camino que él mismo eligió. La madrugada del 27 de octubre de 1989, el momento en que cogió la barra de hierro, esa elección lo cambió todo. El chalet de Pozuelo es ahora un bloque de apartamentos. Decenas de familias viven allí. Nadie sabe. Nadie sabe quién estuvo enterrado bajo esa tierra durante 14 años. ¿Qué tragedia ocurrió? Solo el viento lo recuerda. La historia de 2 hermanos en el otoño de 1989. La madrugada del 27 de octubre de 1989, un hermano mató a su hermano. La razón, una sola. Los celos. 14 años después, la tierra vomitó el secreto. ¿Qué es lo más trágico de este caso? ¿La muerte de Javier? ¿O que Carlos se convirtiera en un asesino? Quizás la verdadera tragedia es otra. Que 2 hermanos, nacidos de los mismos padres, criados juntos, no se entendieran. Carlos sintió que toda su vida fue comparado con su hermano. Creyó que no recibió el amor de su padre. Pero, ¿fue realmente así? Seguramente sus padres los querían a los 2 por igual. Simplemente, su forma de expresarlo era diferente. Cuando elogiaban a Javier, Carlos lo interpretaba como un desprecio hacia él. Cuando Javier triunfaba, Carlos sentía que él fracasaba. La comparación no la hacen los demás, la hace uno mismo. ¿Y si Carlos hubiera elegido de otra manera ese día? Si le hubiera dado la carta de aprobado a Javier y lo hubiera felicitado de corazón. Javier, enhorabuena. Eres un crack. Con esas simples palabras habría bastado. Pero cogió la barra de hierro. Y en ese instante, la vida de 3 personas terminó. Javier murió a los 28 años. El padre falleció sin encontrar a su hijo. La madre vivió toda su vida sumida en la tristeza. ¿Y Carlos? Él sigue vivo, pero, ¿está realmente vivo?
¿Es vivir envejecer en una celda de aislamiento, repitiendo el mismo arrepentimiento cada día? Me vienen a la mente los 4 objetos de la caja fuerte: el diario, el DNI, la factura, el sobre. ¿Por qué no se deshizo de ellos Carlos? El fiscal dijo que eran trofeos de su crimen. El abogado, que era el remordimiento. Pero quizás no sea ni lo uno ni lo otro. Simplemente, Carlos no quería olvidar. ¿Quién era y qué había hecho? Quizás esa era la única forma que le quedaba de seguir siendo humano. ¿Y si hubiera tirado todas las pruebas y lo hubiera olvidado por completo? Eso habría sido matar a Javier por segunda vez. Borrarlo incluso de la memoria. Carlos no pudo hacerlo. Por eso lo guardó en la caja fuerte. En un lugar donde no pudiera verlo todos los días, pero supiera que existía. Al escuchar esta historia, ¿qué pensáis? ¿Habéis reflexionado sobre la competencia dentro de la familia? ¿Cómo es vuestra relación con vuestros hermanos? ¿Vuestros padres os dieron amor por igual? ¿Os sentisteis comparados con alguien al crecer? ¿Esa herida sigue abierta? La elección de Carlos fue extrema, pero el sentimiento en sí, muchos lo han experimentado. ¿Por qué yo no y él sí? ¿Por qué solo a mí me cuesta tanto? Esos celos y ese complejo de inferioridad. Lo importante es cómo gestionamos esos sentimientos. Carlos eligió la destrucción, pero nosotros podemos tomar otro camino. Podemos hablar. Podemos ser sinceros. Yo también quiero que me reconozcan. Yo también quiero que me quieran. Esa simple frase puede cambiarlo todo. Javier descansa ahora en el panteón familiar, junto a su padre y su madre. En su lápida está grabado juez. Tarde, pero su sueño fue reconocido. Carlos está en la cárcel. Nunca saldrá de allí. Prisión permanente. Los 2 hermanos ya no podrán encontrarse jamás. Uno bajo tierra, el otro tras los barrotes. 3 de la madrugada del 27 de octubre de 1989. Si pudiera volver a ese instante, ¿qué diría Carlos? Lo siento, Javier. ¿Me equivoqué? Enhorabuena de corazón por haber aprobado. Con esas palabras habría bastado. Pero el tiempo no se puede rebobinar. El arrepentimiento siempre llega demasiado tarde. ¿Y vosotros, cómo es vuestra relación con vuestra familia?